Padre, Dios de amor, de infinita bondad y misericordia, te damos las gracias por la oportunidad hermosa de abrir tu palabra temprano en la mañana y, y dejar que nos hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Padre, pedimos que nos des luz, nos des sabiduría, no solo a mí para presentar tu palabra, sino también a todos para entenderla, Señor, para asimilarla, para que ésta sea guardada en nuestro corazón y que tenga el efecto en nuestras vidas que tú tanto deseas que tenga. Padre, en tus manos ponemos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título para el tema de hoy es Las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé. Vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al 7. Vamos a leer acerca de este milagro en las aguas de Siloé. Y leemos en el versículo 1 de Juan capítulo 9. Dice así: Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A mí me conviene hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo declaras, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Aquí tenemos este caso de este ciego que, que Jesús encontró que era ciego, nos dice la palabra, desde su nacimiento. Un hombre que nació ciego, nunca había visto nada. Y los discípulos le estaban haciendo preguntas a Jesús acerca de este hombre ciego. ¿Verdad? Y más adelante vamos a hablar en detalle las implicaciones de lo que ellos estaban preguntando y qué les pasaba, pero vemos que los discípulos comenzaron a preguntarle al Señor y luego de que tienen una corta conversación con el Señor y el Señor les explica eh, acerca de, ¿verdad? Acerca de algunas verdades que ignoraban o que no lo tenían tan claro, y Jesús hace algunas declaraciones de sí mismo. Jesús procede a sanar a este hombre y utiliza una manera muy peculiar, ¿verdad? Muy extraña para sanar a este hombre. ¿Verdad? Y vamos a prestar nuestra atención a todo esto, a todo este evento, a todos estos 7 versículos, y vamos a estar viendo algunos otros, ¿no? Para entender por qué Jesús decidió sanar a este hombre de la forma en que decidió sanarlo. Sabemos que si tan solo Él da la palabra y el milagro puede ocurrir, pero ¿por qué utilizar la forma que utilizó Jesús para sanar a este hombre, pudiendo haberlo hecho de una forma más fácil, más sencilla? Y vamos a estar estudiando el significado de todo lo que ocurre aquí. Por ahora, lo primero que queremos resaltar es que se nos dice que el hombre era ciego desde su nacimiento. Pero la ceguera que tenemos que tomar en consideración, de la cual Jesús quiere dar una lección, y por lo tanto el método que Él va a utilizar para sanar a este hombre les va a dar una lección espiritual también a aquellos que estaban con Él y que los rodeaban y que vieron todo esto que ocurrió. Se nos habla de que el hombre era ciego y la Biblia muchas veces, y el mismo Jesús muchas veces, utiliza el término de ceguera para hablar acerca de una condición espiritual donde el hombre realmente ignora, no ve su verdadera condición, no ve realmente a Dios correctamente, no ve a su prójimo correctamente, ¿verdad?
sino que se está ciego espiritualmente. Y para confirmar que, que lo que Cristo hizo tenía como objetivo enseñar verdades espirituales, podemos leer en el mismo capítulo, dentro del mismo contexto de la misma historia, en el versículo 39. En Juan 9, verso 39, lo siguiente: y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Así vemos que Jesús dice que Él para juicio ha venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, ¿verdad? O como más adelante, ¿verdad? Vamos a explicar, los que dicen ver, sean cegados. Y aquí hay algo muy, muy interesante, y es que Jesús dice que su venida a este mundo es para juicio. Y nosotros en otros temas hemos enseñado y hemos presentado, por motivos de tiempo no nos vamos a detener en este punto, cómo el juicio de Dios es verdad absoluta. Muchas veces la palabra juicio nos suena desde el punto de vista legal, como ese proceso en un tribunal, ¿verdad? Donde hay un juez, abogado, hay defensa, hay acusaciones, un proceso totalmente legal, disculpen, un proceso totalmente, o sea, poco relacional o nada relacional. Sin embargo, el uso principal de la palabra juicio, y cuando usted busca la definición de la palabra juicio, tiene que ver más bien con un criterio, un punto de vista, la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso hablamos del sano juicio, de que esa persona está en su juicio o está fuera de juicio. Cuando una persona está o no está capacitada para razonar coherentemente. Entonces, pues cuando dice que Jesús para juicio ha venido a este mundo, y luego dice, para juicio he venido a este mundo para los que no ven, vean. En el caso de Dios, y hemos definido esto antes y por esta línea era que iba, el juicio de Dios no es un criterio, no es un punto de vista, no es simplemente una manera de ver las cosas. Dios viendo todas las cosas tal como son, teniendo una visión perfecta y un conocimiento perfecto de lo que ocurre en el universo. El juicio de Dios es una verdad absoluta. No es simplemente un punto de vista, no es simplemente un criterio, es la verdad absoluta. Es una revelación de la verdad. Y este juicio que Jesús vino a traer, que abre los ojos, realmente está haciendo alusión a lo que venimos diciendo, que el juicio de Dios es una revelación de la verdad absoluta. Es el medio por el cual Dios revela aquellas cosas que son correctas o incorrectas en algunos casos. Porque dentro del juicio de Dios también puede ser que Dios indique que algo, que alguna conducta o que alguna acción o que algún camino elegido conlleva a la muerte. Así que aun cuando Dios dice esto es malo, es una revelación de la verdad absoluta de que eso realmente hace daño, de que eso realmente destruye al hombre, de que ese camino lleva eventualmente a la muerte. Pero Jesús está diciendo que Él para juicio ha venido a este mundo para los que no ven, vean. Así que el juicio que Cristo vino a traer a este mundo es un juicio que abre los ojos a los ciegos. Y así vemos cómo esta historia de este ciego de nacimiento tiene un significado mucho más abarcante que simplemente que veamos que Jesús tiene poder para sanar a un ciego de nacimiento. Es mucho más abarcante que esto. No es solamente para decir que en Jesús hay poder para sanar al ciego. Hay unas lecciones espirituales que podemos aprender y que van a ser beneficiosas para nosotros. Y Jesús tuvo la intención de que nosotros escudriñáramos la palabra, ¿verdad? Escudriñáramos esta historia para entender estas verdades. Y de hecho, Él quería enseñarle estas verdades a sus discípulos. Y quisiera tomar, ¿verdad? O considerar una historia un poco parecida en algunos aspectos, pero para que veamos que realmente los medios que Jesús utilizó en ocasiones para sanar la ceguera tenía un significado espiritual. Y quisiera que me acompañaran al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 en adelante, del 14 al 25. Marcos 8,
14 al 25. Y dice: y se habían olvidado de tomar pan, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Aquí vemos los discípulos que se montaron en el barco con Jesús y se habían olvidado de tomar pan, sino que solamente tenían un pan en el barco. Y Jesús, viendo y sabiendo esto, les dice lo siguiente: y les mandó diciendo, versículo 15, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y altercaban los unos con los otros diciendo: pan no tenemos. O sea, él estaba hablando en un significado espiritual acerca de la levadura de los fariseos y acerca de la levadura de Herodes. Está hablando de las falsas enseñanzas, de las falsas prácticas, está hablando de la contaminación, estaba hablando de aquello que leuda toda la masa. Y que muchas veces es imperceptible cuando se mezcla con todo. Tú no puedes saber si hay levadura o no hay levadura así más que de mirar, pero hay que dejar que esa levadura tenga su efecto, que infle la masa o que sea puesto en el fuego y que manifieste si realmente ese pan tenía levadura o no tenía levadura. Pero volviendo al texto, ellos estaban altercando: no tenemos pan. Ellos no entendían el significado de las palabras de Jesús. Ellos pensaban que Jesús les hablaba literal, y vemos esto constantemente, ¿verdad? En la experiencia de los discípulos, cuando Jesús les hablaba de cosas literales, ellos, como no encajaba con lo que ellos entendían o creían, cuando él les hablaba abiertamente, ellos filtraban y torcían a veces las palabras de Jesús y le trataban de aplicar un significado espiritual porque no podían creer que lo que Jesús les estuviera enseñando fuera cierto. Por ejemplo, Jesús les hablaba acerca, y abiertamente en muchas ocasiones les llegó a decir que él habría de padecer, que él sería crucificado, que moriría, pero resucitaría el tercer día. Pero como esto no encajaba con su concepto del Mesías y de la obra del Mesías, cuando Jesús le hablaba esto de forma literal, ellos trataban de aplicarle un significado espiritual y decían: ¿qué querrá decir? Pues lo que dijo, precisamente lo que dijo. Jesús les estaba hablando claro, pero cuando lo que Dios nos habla a nosotros, a nuestras vidas, de forma clara y evidente, no encaja con nuestros preconceptos, nosotros comenzamos a distorsionar lo que Dios dice, a buscar un significado alterno al significado literal que Dios nos está hablando, porque no queremos aceptar eso, porque no va conforme a lo que nosotros entendemos, y muchas veces es una realidad que nos está revelando que no queremos aceptar. Por otro lado, cuando Jesús les hablaba a veces en parábolas, ya que cuando les hablaba directo no torcían o no entendían, cuando les hablaba en parábolas, entonces lo tomaban literal. Es bien interesante, y el hombre, o sea, todos nosotros estamos expuestos y no estamos exentos de esta práctica. De buscar ajustar las palabras de Dios a nuestros preconceptos, a nuestras ideas preconcebidas. Y es que lo hacemos naturalmente, hasta inconscientemente. Pero nada, lo que quiero decir es que Jesús les hablaba de una manera y ellos no entendían lo que él les estaba diciendo. Y aquí en este caso están en el barco, no tienen pan, y Jesús les habló acerca de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, y ellos comenzaron a pelear porque solamente tenían un pan y no tenían pan suficiente para todo, y pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, en el versículo 17 les dice: ¿qué altercáis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? Aún tenéis ciego vuestro corazón. Así que la condición del corazón de los discípulos era de ceguera. Ellos estaban ciegos espiritualmente. Ellos habían recibido un conocimiento, habían aprendido muchas cosas con Jesús, pero aún Jesús les dice: todavía estáis ciegos, todavía estás ciego, todavía no ves, todavía está ciego vuestro corazón. Ellos tenían el corazón ciego para entender, para comprender las enseñanzas de Jesús, para entender el lenguaje de Jesús, para entender las verdades de la palabra de Dios, para ver el mundo de manera correcta. Y versículo 18, Jesús les dijo: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no os acordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000,
¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos alzasteis? Y ellos dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y hasta ahí, o sea, voy a seguir leyendo, pero quiero parar ahí un momentito. Y Jesús les trae ¿verdad? Para explicar esto. Y es que Jesús les trae a colación a los discípulos que, que ellos no tienen por qué temer de no tener pan. Porque ¿acaso no recuerdan cómo a los 5,000 no les faltó alimento y sobró alimento? ¿O cómo a los 4,000 también sobró alimento con 7 panes, con 5 panes en las dos ocasiones? Y es interesante, ¿verdad? Que 5 más 7 son 12 y el 12 tiene un significado acerca del pueblo de Dios, como él es sustentador de todo su pueblo. Y Jesús le está diciendo, yo no estoy hablando del pan literal, no alterquen porque no hay pan o porque no hay comida, yo no les estoy pidiendo alimento, no se agobien por eso, porque Dios es quien cuida de nosotros, Él es el que suple, y yo estoy con vosotros y ustedes no vieron cómo el milagro que ocurrió. Dios es el proveedor, nosotros no tenemos por qué temer aún de lo que habremos de comer, porque el Señor ha de proveer, así como Él alimenta a los pajarillos, Él cuida de sus hijos también. Ustedes todavía no han entendido estas verdades espirituales, todavía están ciegos espiritualmente, tienen ciego vuestro corazón, teniendo ojos, no veis. Entonces el versículo 22 dice, y vino a Betsaida, parece que llegaron al otro lado, vino a Betsaida y le traen un ciego. Y qué interesante que tan pronto él les trata de explicar acerca de la condición de su ceguera espiritual, le traen un ciego para que él lo sane, y Jesús va a utilizar entonces esta oportunidad para enseñarles una lección a sus discípulos con respecto a la condición humana. Le traen un ciego y le ruegan que lo tocase. Versículo 22, ahora vamos al 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Interesante, aquí también Jesús utiliza una manera extraña y diferente, ¿verdad? Nos vamos a concentrar más en la de Siloé, pero es interesante que hace algo similar. Dice que escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres, pues veo que andan como árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase, y fue sano, y vio de lejos y claramente a todos. Y quisiera resaltar que Jesús sanó a este hombre como en 2 fases, ¿no? Hubo 2 pasos. Hubo un primer momento donde Jesús escupió, nos dice aquí, en sus ojos y puso sus manos sobre los ojos y le dijo que si veía algo. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Pero Jesús pasó a un segundo paso, una segunda fase del proceso de sanidad, donde volvió a poner las manos. En esta ocasión no se menciona que volvió a escupir, dice que puso las manos nuevamente sobre sus ojos y dice que fue sano y vio de lejos y claramente a todos. Y esto nos trae una lección muy interesante, porque los discípulos habían estado con Jesús, habían visto muchas cosas, habían visto milagros, habían recibido enseñanza, y sin embargo todavía, según lo que nos dice Marcos 8 aquí, y Jesús mismo nos está diciendo, ellos todavía estaban ciegos, su corazón todavía estaba ciego, todavía ellos no comprendían las verdades espirituales, todavía no comprendían las enseñanzas de Jesús claramente. Era como que parcialmente ellos veían, pero estaban todavía ciegos. Y el Señor trabaja con nosotros así, primero abriendo nuestros ojos para ver unas cosas, pero todavía hay una obra más profunda que Él quiere hacer para que veamos las cosas claramente y no que veamos las cosas parcialmente.
Eh, y me llama mucho la atención el hecho de que este hombre que era ciego dice, veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Él decía que él veía a los hombres, pero realmente él no los estaba viendo bien porque les parecían como árboles, ¿no? Eh, aquello que él veía no estaba claro, ¿no? Y, y muchas veces nosotros podemos creer que vemos y estar todavía viendo a los hombres como árboles, ¿no? Eh, los discípulos creían que veían, pero simplemente veían a medias. El pueblo de Israel creía que veía, pero veía a medias, no veía claramente. Eh, y a menos de que nuestros ojos espirituales sean abiertos, no vamos a ver claramente, vamos a ver las cosas a media y vamos a creer que realmente estamos viendo las cosas claramente. Y es como un autoengaño, ¿no? Y es un peligro para todo cristiano, es un peligro para todo ser humano el, el no ver las cosas tal como son. Pero esa es nuestra condición natural. Nuestra condición natural es eh, ¿verdad? Creer que sabemos y no sabemos nada, como nos dice la palabra de Dios. Si alguno cree saber algo, no sabe nada como debería saberlo. Así que interesante, ¿no? Pero recordemos ese punto de que Jesús sanó a este ciego para darle, de la forma en que lo hizo, para darle una lección a los discípulos. Ustedes están todavía empezando a ver, pero ustedes todavía necesitan ser sanados por completo de vuestra ceguera espiritual, de tal forma que puedan ver todo claramente, claramente. Entonces, eh, y recordemos eso que fue por dos fases, ¿no? Porque más adelante vamos a retomar este punto de las dos fases, pero recordemos eso, que en nuestro estado natural nosotros creemos que vemos cuando realmente lo que estamos viendo es algo parcial. Aquellos que hemos crecido el Evangelio podemos pensar que lo sabemos todo y que tenemos todo el conocimiento y podemos estar viendo solamente a medias. Podemos ser como los discípulos y hasta torcer la palabra del Señor teniendo ciertos conocimientos y gozarnos y podríamos hasta ser orgullosos y jactarnos, que eso está mal obviamente, pero es una actitud que muchas veces asumimos, jactarnos de tener un conocimiento y ser solamente como este hombre que veía a medias y veía a los hombres como árboles. Y hubo necesidad de que el Señor hiciera una obra más profunda para que realmente abriera nuestros ojos. Ahora volviendo a, a Juan 9, cuando el ciego de nacimiento fue visto por Jesús y los discípulos le hicieron una pregunta muy interesante. Le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y es que había una tendencia de pensar que los defectos, las enfermedades eh, eran un castigo directo, una penalidad por algún pecado cometido por las personas, ¿verdad? Y se pensaba que, ¿verdad? Que los hijos eran penalizados y cargaban con el pecado de sus padres, cuando la misma Biblia dice que el Señor dice en Ezequiel capítulo 18 que Él no va a hacer que el hijo lleve el pecado del padre, ni el padre que lleve el pecado del hijo, sino que el alma que pecare esa morirá. Este, pero volviendo ¿verdad? A tomar este punto, ellos dicen, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y yo no sé cuántos de nosotros percibimos o nos damos cuenta inicialmente de que cómo este hombre puede haber pecado para nacer ciego, si antes de nacer no había vivido para cometer un pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? ¿Cómo el pecado de él mismo puede hacer que él nazca ciego? Y esto nos apunta a una creencia falsa dentro ¿verdad? Dentro de las creencias populares del pueblo, y es que es muy posible que ideas de la reencarnación se hubiesen introducido dentro de las creencias populares, y esto nos habla de una ceguera espiritual en la que se encontraba el pueblo. No sé si lo están viendo
lo que estoy tratando de presentar, pero ok, que un padre peque y que el hijo nazca ciego por el pecado del padre, pues hace más lógica, ¿verdad? Según la narrativa bíblica y el proceso, ¿verdad? De, ¿verdad? Lo que entendemos por lo que es la muerte y lo que entendemos por lo que es el nacimiento. Y muchas veces las acciones de los padres pueden afectar a los hijos. Por ejemplo, un padre que se metió sustancias que alteraron su cuerpo y trajeron enfermedades puede hacer que un niño nazca con ciertos defectos, ¿no? Así que de esa manera el pecado de un padre puede afectar a una criatura al nacer. Pero, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? ¿Quién? ¿Él pecó para que naciese ciego? ¿Él pudo haber pecado antes de haber nacido? Realmente está presentándose una idea de reencarnación que estaba equivocada y nos habla acerca de una ceguera también que tenían los discípulos. Por eso recalcamos y enfatizamos que el método que va a utilizar Jesús para sanar a este ciego es una enseñanza, una lección objetiva para que entendamos cuál es nuestra verdadera condición. A veces creemos ver y no vemos nada como deberíamos verlo. Jesús le dijo que ninguno, es decir, no es que no hubiese pecado en toda su vida este hombre. No pecó antes de nacer, obviamente, pero los padres tampoco o sea, Jesús no está diciendo que los padres nunca pecaron, sino que en conexión con lo que se está hablando es que no fue el pecado de ninguno de estos lo que hizo que este hombre naciese ciego. Jesús le dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que aquí se nos presenta las obras de Dios. ¿Cuáles eran las obras de Dios? Que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús constantemente hizo alusión a que él no hacía nada, era el Padre que estaba en él que hacía las obras. Y esto Jesús lo resaltó una y otra vez en su ministerio. Y él solamente quería hacer la voluntad de su Padre, que en su vida se hicieran las obras de Dios, se manifestara a Dios. Juan 4:34, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren qué interesante. Hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí habla de acabar su obra. ¿Cuál es esa obra? Juan 17:4 dice Jesús en su oración al Padre, yo te he clarificado en la tierra, algunas versiones dicen glorificado, la mayoría de las versiones modernas dicen glorificado, a mí me gusta clarificado porque hace evidente que la gloria de Dios consiste en su carácter y glorificar a Dios implica revelar, hacer claro, hacer evidente, clarificar el carácter de Dios. Yo te he clarificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que, ¿cuál es la obra que Jesús tiene que acabar? ¿Cuál es la obra que Jesús tiene que hacer? ¿Cuál es la obra de Dios que se debe cumplir? Una clarificación, una revelación del carácter de Dios en la tierra. Dos versículos más adelante, en el versículo 6 de Juan 17, Jesús habla acerca de más claramente en qué consiste esta obra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Así que Jesús habla aquí de una manifestación del nombre de Dios que también implica su carácter, quién es Él. Yo soy lo que soy, yo soy como soy. Es el nombre de Dios y Él mismo lo define, declara, proclama el nombre, por ejemplo a Moisés en Éxodo 34, versículos 5 y 6. Dice, yo soy Dios compasivo, misericordioso, tardo para ira, grande en bondad y misericordia. O sea, Dios revela su carácter. El nombre de Dios consiste en lo que Él es, en su esencia, en su carácter. Y cuando Jesús dice que Él ha
clarificado o glorificado a Dios en la tierra, que ha acabado la obra que Dios le dio que hiciese, que es esa precisamente, y luego dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra, o guardaron las palabras que tú me diste, que son tuyas, pero que yo se las he dado, las han recibido. Han recibido esa declaración, esa revelación, han recibido ese conocimiento por medio de la palabra acerca de quién tú eres realmente. Y es interesante que esta es la obra que Jesús está haciendo referencia en el versículo 3 de Juan 9, cuando Jesús dijo que no pecó ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que quién es Dios realmente y lo que hace Dios y el amor de Dios y el carácter de Dios pueda ser revelado a través de esta obra. Así que en el proceso de sanidad de este hombre, Jesús iba a estar revelando a Dios, iba a estar revelando su carácter. El propósito era que se conociera quién es Dios. Y esto no significa que hubo una predestinación de este hombre para que este hombre fuera ciego y que sufriera todos los años que sufrió ciego para finalmente poder probar este punto. Eso no es lo que está diciendo, pero que aquellas consecuencias del pecado son oportunidades que Dios toma para demostrar cómo Él no solamente perdona el pecado, sino cómo Él también sana y es capaz y tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar por completo la vida de una persona. De hecho, resaltamos y recordamos que este hombre siguió sufriendo después de haber recibido la vista, y ya no físicamente, sino comenzó a recibir el rechazo de los líderes, porque él se fue a contar lo que Jesús había hecho, y los líderes estaban molestos por lo que Jesús había hecho. Había sido un sábado, lo estaban acusando, estaban diciendo que Jesús era un pecador. Le preguntaron una y otra vez cómo Jesús había hecho para sanarlo. Mandaron a buscar a los padres. Los padres dijeron, no, pregúntenle a él, edad tiene, que él les cuente, porque ellos tenían miedo de hablar a favor de Jesús, porque habían escuchado, ¿verdad?, que iban a expulsar de la sinagoga a aquellos que hablasen de Jesús o que de alguna manera simpatizaran con él. Y entonces este hombre termina prácticamente expulsado de la sinagoga, y Jesús lo encuentra, escuchó, dice que fue expulsado y Jesús fue a su encuentro y lo encontró. Y Jesús le dijo que si creía en el Hijo de Dios. ¿Y el Hijo quién es para que yo crea en él? Y Jesús se reveló como el Hijo de Dios. Y dice que él dijo, creo, y le adoró. Es increíble cómo este hombre, en su sufrimiento de haber sido expulsado, el rechazo de los líderes de la nación, después de haber recibido vista, y esto, ¿verdad?, podríamos explotarlo un poquito más adelante, Jesús lo encontró, Jesús lo consoló, Jesús se reveló a su vida, y este hombre terminó de rodillas adorando a Jesús como el Hijo de Dios. Y es posible y esto ha de ocurrir, en la Biblia siempre ha ocurrido, aquellos que reciben conocimiento de la verdad, aquellos cuyos ojos se abren para conocer la verdad y testifican de la verdad, son perseguidos, son rechazados, y muchas veces por el mismo liderazgo. Pero Jesús va a su encuentro, y Jesús viene al encuentro de sus hijos perseguidos, de sus hijos rechazados, de aquellos que han recibido vista y han recibido conocimiento de la verdad. Jesús va a su encuentro a consolarlos. Jesús va a su encuentro para dejarles saber que al hallarlo a Él han hallado la salvación. Y volviendo al tema, ¿verdad?, lo que estamos hablando, la obra de Dios, y retomando, ¿verdad?, resumiendo ese punto, la obra de Dios que Jesús vino a hacer era la obra de revelar el carácter de Dios, revelar quién era Dios. Y para revelar quién era Dios fue que él utilizó esta enseñanza, esta ilustración. Otro punto que tenemos que resaltar es que en el versículo
4, pero el versículo 4 vuelve y resalta ese punto. A mí me conviene hacer las obras del que me envió. A mí me conviene hacer las obras del que me envió. Y el versículo 5 dice, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Y el versículo 6 de Juan 9 dice, esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego. Qué forma peculiar de sanar, ¿no? Tomar, escupir en el suelo, hacer barro ¿verdad? O lodo con el polvo de la tierra mezclado con la saliva y untarlo en los ojos. ¿Cuál es el significado del lodo? ¿Cuál es el significado del barro? ¿Y por qué ponerlo sobre los ojos? Y vamos a notar que también esta sanidad fue hecha en dos pasos, en dos fases. Jesús forma lodo, ¿verdad? Cupió en la tierra, hizo lodo, lo pone en los ojos y luego le dice que vaya a lavarse al estanque de Siloé. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo primero que quiero resaltar aquí es lo que significa el lodo, porque la palabra de Dios nos ha de dar el significado, no tenemos que inventárnoslo. La misma palabra de Dios nos ha de dar el significado y el lodo, ¿verdad? Y el barro, que de hecho la palabra griega pelos, ¿verdad? Que es la que se utiliza aquí, literalmente significa barro, como la que se utiliza en la alfarería. Y la Biblia hace mucha referencia al lodo, cuando habla del lodo y del barro, está haciendo referencia a las cosas netamente humanas, al hombre, porque el hombre salió del polvo y Dios formó al hombre del polvo, hizo un muñeco y podríamos decir que prácticamente de barro. La palabra, de hecho, en hebreo, que no recuerdo exactamente la palabra, pero la palabra también que dice que Dios creó al hombre del polvo, eh, también podría implicar barro. Así que cuando hablamos de lodo, cuando hablamos de barro, estamos hablando también de lo humano, ¿no? El hombre fue formado, fue hecho un muñeco prácticamente de barro, de lodo, y Dios le dio vida. Pero miren qué interesante estos versículos. Vamos a Job 10, versículo 9. Job 10, verso 9 dice lo siguiente. Acuérdate ahora que como al lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. Como al lodo me diste forma. El lodo hace referencia al hombre como creación de Dios, pero precisamente a la sustancia del hombre y a la carne del hombre, ¿verdad? El haber sido hecho de lodo y volver al polvo, ¿no? Habla de la sustancia del hombre. También Job 33, 6 nos dice, heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De lodo soy yo también formado. El hombre fue formado del lodo. Eso nos dice Job 33, 6. Isaías 64, 8 dice, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos obraste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El lodo implica no solamente la obra de Dios en perfección, sino que también implica de lo que está compuesto el hombre, ¿no? Y que Dios está buscando la manera de darnos forma nuevamente, de transformar nuestra vida. Sin embargo, el lodo puesto sobre los ojos implica el ver las cosas, implicaría el ver las cosas humanamente, el ver las cosas según los hombres, porque si el lodo es símbolo de la sustancia de la cual está compuesta el hombre, ¿verdad? De la carne, el tener el lodo puesto en los ojos implicaría ver las cosas carnalmente, ver las cosas solamente como el hombre las puede ver, que es una forma muy, muy limitada. Y miren qué interesante que los discípulos le están haciendo unas preguntas implicando hasta falsos conceptos acerca de la reencarnación y todas estas cosas. Y Jesús utiliza un método, una lección objetiva para enseñarle que ellos están viendo las cosas como la ven los hombres, que ellos todavía están parcialmente ciegos, ellos todavía están viendo a los hombres como si fueran árboles, como vimos en Marcos 8. Así que el primer paso
que Jesús utiliza, ¿verdad? Que Jesús usa, o en la primera fase en la que Jesús se involucra para sanar a este hombre fue poner lodo en sus ojos. Y el lodo en los ojos de este hombre implicaba un proceso por el cual el hombre ve carnalmente, ve lo que ve el hombre, pero no como Dios ve. Ahora, hubo un segundo paso, y ese segundo paso fue el mandato de Jesús que le dijo a este hombre: lávate en el estanque de Siloé. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Este era el segundo paso. Así que había un proceso por el cual algo fue puesto sobre el ojo, y ahí podríamos ver cómo esto podría implicar, ¿verdad? Algo que cubría el ojo, este barro, este lodo fue puesto como si fuera un cataplasma sobre el ojo, y luego es enviado a quitarse eso, a lavarse eso. Y vamos a ver qué es lo que significa Siloé. ¿Por qué el estanque de Siloé? Jesús no dijo: ve y lávate en el agua, échate agua en los ojos. Lávate en el estanque de Siloé, específicamente de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Nos dice la misma, ¿verdad? La misma Biblia nos dice en el versículo 7 que significa el enviado. Así que Siloé significa enviado. El estanque del enviado. ¿Quién es este enviado del cual se está haciendo referencia? Ve y lávate en el estanque, en las aguas de Siloé, del enviado. ¿Quién es el enviado? Juan 17:3, Jesús dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El enviado es Jesucristo. El enviado era Jesucristo. El Mesías prometido era Jesucristo. Aquel a quien Dios envió es Jesucristo. Él es el enviado. ¿Y qué significa ir a lavarse entonces a las aguas de Siloé? Implicaba lavarse en el agua de Cristo para poder recobrar la vista, para poder ver las cosas. Hay que lavarse en las aguas de Cristo, en las aguas del enviado. Pero entonces tenemos que hablar acerca de más del significado de Siloé. ¿Cómo eran estas aguas del enviado? ¿Cómo son las aguas de Cristo? Isaías 8, versos 5 y 6, nos aparece algo interesante acerca de las aguas de este estanque. Nos dice, del 5 al 7, Isaías 8, del 5 al 7 nos dice lo siguiente: otra vez me tornó el Señor a hablar diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, o tranquilamente, podrían decir algunas traducciones, que corren mansamente, y con Rezín y con el hijo de Remalías se regocijó. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de río impetuosas y muchas, es a saber, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todo su río y pasará sobre todas sus riberas. Sí, que aquí contrastan prácticamente las aguas de Siloé, que corren mansamente, con las aguas del rey de Asiria, que subirá, ¿verdad?, con todo su poder, que dicen que son impetuosas y muchas. Son aguas impetuosas y muchas. En contraste y en comparación, ¿verdad?, con las aguas de Siloé, que corren mansamente. Si Jesús es el enviado, si Jesús es este Siloé enviado y sus aguas corren mansamente, podríamos ver un contraste bien marcado con las aguas del rey de Asiria, que son impetuosas y muchas, según nos dice el versículo 7 de Isaías 8. Así que para poder ver correctamente, para poder recobrar la vista, para no ver según lo que ve el hombre, como el barro puesto en los ojos, es necesario lavarse en el estanque de Siloé, con las aguas mansas de Siloé, del enviado, con las aguas mansas de Cristo. Y para confirmar que, ¿verdad?, para seguir confirmando que este estanque de Siloé representaba a las aguas que Cristo da, podemos leer toda la referencia
que hablan acerca de Cristo como manso y humilde. Solamente vamos a leer algunos versículos, pero es interesante recordar que las aguas de Siloé corren mansamente, corren mansamente. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, esto lo dijo Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 21:5, y ya haciendo referencia a un rey, dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de yugo. Aquí se nos dice que el rey que viene es manso, el que viene, el enviado, es manso. Las aguas mansas de Siloé, las aguas mansas del enviado, Siloé significa enviado, sus aguas son mansas. Seguimos leyendo. Zacarías 9, verso 9 dice, que es del cual Mateo 21:5 está citando, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así como un pollino, hijo de asna. Jesús, el enviado, viene, pero él viene mansamente, viene humildemente. Sus aguas son mansas, sus aguas son humildes. Él es el enviado. Y en la medida que nosotros nos lavemos con esas aguas del enviado, con esas aguas mansas, que nosotros veamos a través, ¿verdad? Y permitamos que esas aguas y esa revelación de esa mansedumbre y esa humildad lave nuestros ojos, vamos a comenzar a ver correctamente, porque en esa mansedumbre y esa humildad vemos la revelación de quién es Dios, porque Jesús vino a revelar quién era Dios. Esa es la obra que Él le fue encomendada. Esa es la obra que Dios le dio a Cristo que hiciese. Y para que las obras de Dios se cumpliesen y para que Dios fuera glorificado o clarificado o hecho evidente, Cristo estaba enseñándonos por medio de esta ¿verdad? Esta sanidad o este milagro de sanación de este ciego, una lección muy importante, que para que el hombre vea correctamente a Dios, para que el hombre entienda correctamente la escritura, para que el hombre deseche todo falso concepto y comience a ver las cosas tal como son, no hay otra forma sino lavando nuestros ojos, lavando y removiendo el barro, removiendo la carne, removiendo lo netamente humano y comenzar a ver a Dios y a las cosas que nos rodean a través de la revelación que Jesucristo nos vino a dar acerca de Dios. Nos sigue diciendo en Nehemías, el capítulo 3, versículo 15, y Salum, hijo de Golose, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé, de la huerta del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Así que el estanque de Siloé estaba en la huerta del rey. Se nos presenta como estando originalmente en la huerta del rey. Así que el estanque de Siloé, que almacenaba las aguas de Siloé que corren mansamente, este estanque almacenaba de esta agua en una huerta del rey. Miren qué interesante la conexión del enviado, cuyas aguas son mansas, el rey que es manso, que viene sentado en un pollino, hijo de asna. Y vemos aquí un estanque de Siloé que estaba en la huerta del rey, de la que se le llamaba así a un lugar, la huerta del rey, pero está en conexión con el rey. Y es muy interesante también notar la conexión lingüística que existe entre Siloé y Silo, o como en inglés dice Shiloh, ¿verdad? Pero en español lo traducen Silo, mencionado en Génesis 49:10, donde se habla precisamente de un rey que vendría, un enviado que vendría, y Silo precisamente significa
no enviado, miren qué cosa, que Siloé significa enviado y sus aguas son mansas, pero Silo significa paz, significa tranquilidad, significa mansedumbre, significa quietud. Y miren cómo dice Génesis 49:10, esto fueron palabras de Jacob bendiciendo a sus hijos. No será quitado el cetro de Judá. Aquí ya se está hablando de un reino. No será quitado el cetro de Judá, y Jesús era de la tribu de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Este será el rey que reinará por siempre, a él se congregarán todos los pueblos, hasta que venga Silo, hasta que sea enviado Silo y hasta que sea enviado el tranquilo, que es lo que significa ese nombre. Y todo cuanto Cristo hizo fue revelar a su Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús ante la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. El que me ha visto al Padre. Nada hago de mí mismo, Jesús enseñó una y otra vez. El Padre que mora en mí, Él hace las obras, Él es el que habla, el que dice las palabras, etc. Volviendo al versículo de Juan 9:39, vamos a leer hasta el 41, leemos lo siguiente. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, ya vimos lo que significa juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Les molestaba, ¿no? ¿Estás diciendo ciegos nosotros? ¿Somos nosotros también ciegos? ¿Estamos también nosotros ciegos? Nosotros que conocemos la ley, que conocemos las escrituras, ¿somos también nosotros ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Cuando Jesús dice los que ven sean cegados, se refieren a aquellos que dicen vemos. Aquellos que son cegados y son dejados en estado de ceguera, son aquellos que se creen que ven. Y como se creen que ven, no se les puede revelar luz porque ellos ya creen que la tienen. Y esto es un estado muy similar al estado laodicense que aparece en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 18 leemos. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. He aquí el que dice amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni hirviente. Bien que fuese frío o hirviente, mas porque eres tibio y no frío ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no que eres, sino tú dices, miren qué interesante, porque decís, vemos, como dijo Jesús a los fariseos, y aquí dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Las aguas mansas del enviado de Jesucristo, las aguas mansas de Siloé, del enviado de Jesucristo, del tranquilo, del manso y humilde, sus aguas mansas, lavarnos con ella, son el colirio que ha de permitirnos ver las cosas correctamente y hemos de recuperar la vista. Y tenemos que resaltar esto, que el que es ciego no se ve ni a sí mismo correctamente, ni tampoco ve a su prójimo correctamente, ni tampoco ve a Dios correctamente. El que es ciego espiritualmente. Así como el ciego físico no ve físico, o sea, no puede ver ninguna imagen de nada. El que es ciego espiritualmente tiene una distorsión muy grande de quién es Dios, tiene una distorsión muy grande de sí mismo, no ve su verdadera condición y tampoco ve correctamente a su prójimo. ¿De qué consiste esta agua? Hicimos referencia anteriormente a que esta agua consiste en la revelación del carácter de Dios que Cristo vino a hacer, en esta clarificación de esta mansedumbre que Cristo vino a revelar,
de esta humildad y esta mansedumbre, este carácter manso y humilde que Cristo vino a revelar acerca de Dios, de un Dios amoroso. Pero para confirmar que esta agua implica la revelación de las palabras de Dios, leemos también en Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la palabra lava como agua y limpia santificando. La palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica, la palabra de Dios limpia, la palabra de Dios lava, la palabra de Dios remueve la escoria que nos deja ciegos y no nos permite ver correctamente. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios comparada con agua que limpia, agua que purifica, agua que santifica. La palabra de Dios es comparada con esto. Y cuando la palabra de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Cristo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios y precisamente las palabras que Cristo nos da son recibidas, atesoradas, guardadas en el corazón, son asimiladas en su sentido correcto. Cuando vemos, comenzamos a ver a través de la revelación de Dios que Cristo vino a manifestar y a revelar, la verdad comienza a libertarnos, la verdad comienza a sacarnos esa ceguera. He manifestado, de nuevo leemos en Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He hecho una revelación, he manifestado ese nombre tuyo, era y me lo diste, y guardaron tu palabra. Manifesté tu nombre, guardaron tu palabra. Esa manifestación consistió en guardar la palabra de verdad que ellos habían recibido acerca de Dios por medio de Jesucristo. Y miren cómo dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, que yo soy el enviado a revelarte, y han recibido mis palabras como tuyas. Eso fue lo que comenzó a abrir los ojos de los discípulos. Y aunque todavía les faltaba, y había una obra que todavía Jesús iba a seguir haciendo en ellos, porque más adelante sabemos que le abrió las escrituras después de su resurrección para que ellos pudieran ver más claramente. Entendemos que el proceso por el cual Cristo nos lava para que podamos ver las cosas tal como son, es principalmente por medio de la revelación que Él vino a hacer de su Padre. Sus enseñanzas, tanto sus palabras como sus acciones, revelan quién es Dios, y eso nos quita la ceguera espiritual. Nos permite vernos a nosotros en nuestro estado perdido y permite ver a Dios en su perfección y en su amor y en su misericordia y en su santidad. Y no me malentiendan, esto es un proceso, pero un proceso que ha de ser culminado por el lavamiento en las aguas de Siloé. Así que, recordando las palabras de Jesús, que constantemente invitó a, ¿verdad?, a sus oyentes a recibir las aguas que Él le daría. Jesús nos invita hoy a ir a Él, a ir al enviado y a lavarnos con el colirio de esas aguas mansas para ver las cosas correctamente, para recibir esa revelación y ver las cosas correctamente, tal como Cristo las manifiesta. Y de esa manera poder ver a Dios correctamente, entender la palabra correctamente, no distorsionar la palabra y vivir confiados de que la revelación que Cristo dio acerca de Dios ha de ser el filtro por el cual nosotros hemos de mirar para poder entender el resto de la Escritura y el resto de la revelación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Y yendo a Cristo y bebiendo de las aguas que Él nos dará, como dijo en Juan 4:14, no tendremos sed más nunca, sino que el agua que Él nos dará será
una fuente de agua que salte para vida eterna. Y termino con las palabras de Jesús, ¿verdad? En Juan 7, cuando él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, venga al manso y humilde, venga al enviado. Y esas aguas, ¿verdad? Recibidas, que es las palabras que él nos dará, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que recibe sus palabras, el que cree las palabras de Jesús, ríos de agua viva correrán de su vientre. La revelación, el saber que Dios es como Cristo lo reveló, que Dios nos ama, que tanto nos amó, que dio a su Hijo unigénito, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El hecho de que Cristo no tiene que estar convenciendo al Padre de ser bueno con nosotros, sino que el Padre mismo nos ama y tiene conocimiento de nuestras necesidades. Todo este conocimiento que encierra la revelación que Cristo vino a hacer, que el Padre mismo ama a sus enemigos y hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, que Dios no cambia, que Dios trata a todos sin excepción de personas con el mismo amor. Esta revelación de Dios que Cristo vino a revelar y a presentar ha de ser esa agua que ha de abrir nuestros ojos ante nuestra ceguera. Y ya no hemos de ver los hombres como árboles caminando, ya no hemos de estar ciegos mirando las cosas carnalmente a través del barro, sino que hemos de ver ya con nuestra vista restablecida y claramente todas las cosas. Y yo te invito a que tu oración en esta mañana y en este día sea que el Señor abra nuestros ojos, que limpie nuestros ojos, que unja nuestros ojos con colirio para poder ver. Pero para eso tenemos que reconocer nuestra verdadera condición. Tenemos que reconocer que somos ciegos. Porque el que se cree que ve, no quiere ese colirio, no lo acepta y permanece ciego. Y su pecado permanece porque no se da cuenta del pecado que tiene y por lo tanto nunca lo suelta. Así que te invito a orar para que el Señor nos dé su colirio en este día. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por enviar a Jesucristo, tu enviado, el manso y humilde, cuyas aguas mansas, tranquilas, nos han revelado tu carácter y nos muestran quién realmente tú eres y abren nuestros ojos a muchas realidades que ignorábamos, Señor. Reconocemos que nos quieres dar de esas aguas, no de las aguas impetuosas y caudalosas del rey de Asiria, simbolizando al enemigo, sino que queremos las aguas mansas y humildes de Cristo Jesús. Y recibiendo esas aguas, esa palabra que nos limpia y nos purifica, que podamos verte tal cual tú eres, Padre, y podamos ver nuestra verdadera condición y podamos también ver en nuestro prójimo tal como tú lo ves, Padre, con el mismo amor que tú lo ves y asignándole a mi prójimo, que es cualquiera que está cerca de nosotros, el mismo valor que tú le asignas a ellos y nos asignas a nosotros. Padre, bendícenos en este día y que tengamos hambre y sed de tu palabra, de seguir recibiendo luz y de seguir recibiendo de esas aguas. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.